Ya. Bueno, chiquilla, vamos a repasar un poquito el triángulo, ¿ya? Nosotros lo habíamos visto en clases, ¿sí? Triángulo es un polígono de 3 lados, ¿verdad? Que habíamos dicho que aquí donde se juntan los lados, esos se llaman vértices, ¿sí? Y los lados dijimos que se llaman aristas, ¿sí? Vimos también los ángulos interiores de un polígono. No sé si lo recuerdan, pero son estos 3 que estoy marcando ahora, ¿sí? Esos 3 ángulos son los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Y recuerden que la suma de esos 3 ángulos siempre tiene que dar 180 grados, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Además, si nosotros extendemos los lados del triángulo, aparecen otros ángulos. Los voy a marcar con verde. Esos de afuera. Esos de afuera nosotros dijimos que son los ángulos exteriores, ¿sí? Ya. Estos ángulos interiores, los ángulos exteriores, estos vértices y la arista son los elementos primarios del triángulo, ¿ya? Esto lo vimos en clase, ¿ya? Así que con esto repasamos un poco. ¿Cuáles me interesan a mí? Los elementos secundarios. Vamos a poner aquí los elementos secundarios del triángulo, ¿sí? Entonces los voy a nombrar. El primero de ellos que vamos a ver es la altura. El segundo va a ser la bisectriz. El tercero será la simetral o mediatriz. Y el cuarto será la transversal de gravedad. Esos son los que me interesan a mí explicarles ahora, ver uno a uno para que puedan responder la guía que yo les mandé. Ya, vamos a partir con la altura. A ver, entonces, la altura. No sé si recuerdan la altura en la fórmula del área del triángulo, que habíamos dicho que el área para calcular el triángulo es base por altura dividido 2. Ahí está, ¿sí? Ya, ahora nos vamos a centrar solamente en la altura. Por definición, la altura es un segmento, ya, o sea, yo tengo mi triángulo, es un segmento que va desde el vértice del triángulo hasta el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ya, entonces, si de un vértice sale una altura y yo tengo 3 vértices, voy a tener entonces 3 alturas. Ya, está esa altura que dibujé en verde y vamos a ver si funciona. Ahí. Ya, como esto está a mano va a salir un poco chueco. Y esa que está en naranjo, ¿sí? Tengo 3 vértices, 3 lados, 3 alturas, 3 ángulos interiores y así, ¿sí? Entonces, si se fijan, esas 3 alturas ahí se intersectan en ese punto. Ese punto donde se intersectan las 3 alturas se llama ortocentro, ¿sí? Ya, entonces, eso necesito saber de la altura. Vuelvo a repetir, que es un segmento que va desde el vértice hasta el lado opuesto del triángulo, formando un ángulo de 90 grados. Pasemos a la otra.
bisectriz. Entonces yo voy a dibujar mi triángulo. Puede ser triángulo de cualquier tipo. No, que un poco choco. Ya. La bisectriz es la recta, ¿ya?, o segmento que parte desde el vértice del triángulo y divide a ese ángulo interior en dos ángulos iguales. O sea, sería algo así, ¿ya? Esto está hecho a mano, pero la idea era haberlo construido con regla y compás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si todo este ángulo de acá mide 60, la bisectriz que hace que cada uno de estos ángulos que me divida, lo divida en dos iguales. Por lo tanto, ese ángulo mide 30 y el otro también mide 30. ¿Sí? Entonces, al igual que en la altura, como tenemos 3 vértices, 3 alturas, en la bisectriz tenemos 3 vértices, 3 bisectrices. Entonces, recuerden que esos son ángulos iguales, ¿ya? Y me queda no sé cómo saldrá. Ya aquí estoy haciendo todo a pulso porque estoy filmando el celular para grabar. ¿Sí? Entonces, ahí tengo las 3 bisectrices. ¿Ya? Y al igual, fíjense, al igual que en la altura, las 3 bisectrices se intersectan, ahí está, en un punto. Ese punto de mi bisectriz se llama incentro. ¿Por qué se llama incentro? Porque yo dentro de mi triángulo puedo hacer una circunferencia donde ese punto sea el centro de esa circunferencia. ¿Sí? Entonces, pasemos ahora a la simetral o mediatriz. Vamos a hacer el triángulo. Ya. La simetral o mediatriz es el segmento que pasa por el punto medio del lado del triángulo, formando ángulos de 90 grados. Ojo que aquí la simetral o mediatriz no necesariamente pasa por el vértice, ¿sí? Entonces, lo mismo, 3 vértices, 3 lados, 3 simetrales. Ahí tengo la segunda, forma un ángulo de 90 y la tercera. Entonces, si se fijan, en la simetral también las 3 simetrales se intersectan en un punto. Ese punto de intersección se va a llamar circuncentro. Ahí está, circuncentro. ¿Por qué circuncentro? Porque yo puedo formar una circunferencia afuera de mi triángulo tal que su centro sea ese punto de intersección. ¿Sí? Entonces, la simetral es la recta o el segmento que pasa por el punto medio del lado del triángulo formando ángulos de 90 grados. Y por último, la transversal de gravedad es dibujo mi triángulo, ¿sí? La transversal de gravedad va a ser el segmento que va desde el vértice al punto medio del lado opuesto. Esa es la transversal de gravedad. Entonces, lo mismo, 3 vértices, 3 lados,
¿qué vamos a tener? 3 transversales de gravedad. Un poco chueco, ¿ya? Entonces, esas son rectas. Fíjense, las 3 también se intersectan en un punto. Y ese punto de intersección se llama baricentro o centro de gravedad. ¿Sí? Ahí está. Entonces, transversal de gravedad, simetral, altura y bisectriz. Esas 4 son las que me interesan y que conozcan lo que son, ¿ya? Eso. Si tienen dudas, escriban.